Buenas tardes y bienvenidos a la masterclass en la que vamos a abordar el tema de la gestión de los servicios de admisión y documentación clínica con un enfoque especial en las listas de espera. Gracias por haberse conectado a esta hora de debate y reflexión con tres ponentes que tienen una dilatada experiencia en lo que es este ámbito y que sin duda nos harán aportaciones con las que todos podremos reflexionar. Les voy a presentar. Contamos con doña Patricia Alonso Fernández, médico adjunto del Servicio de Admisión del Hospital Clínico San Carlos, con don Carlos Elvira Martínez, jefe de Servicio de Admisión y Documentación Clínica del Hospital Clínico San Carlos, y don Rafael López Iglesias, vocal de SEDISA y médico de admisión en el Hospital de Zamora y exgerente del SACIL. Además, hay un aspecto que les une a los tres, además de su experiencia en los servicios de admisión. Tienen una responsabilidad profesional reconocida. Los tres pertenecen a distintas asociaciones y hay un aspecto que, puesto que esto lo organiza SEDISA y la Fundación SEDISA, los tres son asociados de la Sociedad Española de Directivos SEDISA. Vamos a comenzar sin más dilación. Muchas gracias a los tres por haber aceptado nuestra invitación y por compartir vuestra experiencia y vuestros conocimientos durante este rato. La primera pregunta iría para Carlos Elvira. Siguiendo el título de la masterclass, de esta webinar, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo encaja la gestión de las listas de espera, ¿no?, en lo que es la gestión de los servicios de admisión y documentación clínica? Pues muchísimas gracias por la invitación para estar en esta masterclass. También es un honor para mí formar parte de esta sociedad que se ha volcado ahora mismo con la formación y con el desarrollo de los servicios de admisión. Y dentro de esta sesión, la pregunta que plantea el moderador, desde luego, es una forma de arrancar que no puede ser mejor, en la medida en que responde a una de las tareas que los servicios de admisión tienen como cometido. Realmente, en sus orígenes, los servicios de admisión tuvieron en las listas de espera una de las tareas fundamentales, puesto que era uno de los principales problemas que había en el sistema sanitario español allá a finales del siglo pasado. Y tuvieron un papel fundamental en aquel momento en tareas de, por un lado, de recogida de información para poder gestionarlas, por otro lado, de actualizarlas y, en tercer lugar, de gestionarlas. Hoy en día, el papel no está muy lejano a aquel, si bien ha evolucionado lógicamente fruto del esfuerzo y del trabajo que con el tiempo se han hecho en los servicios. Hoy en día, la lista de espera es uno de los departamentos o una de las partes que más recursos conlleva de trabajo en los servicios de admisión y también que mayor impacto tiene con los ciudadanos en los procesos asistenciales, porque no solamente afecta al proceso quirúrgico en sí. La primera acción que los servicios de admisión tienen en cuanto a la lista de espera es la de optimizar los flujos. Es algo tan simple como evitar estancias innecesarias, evitar que un paciente ingrese en el hospital para tener que realizarle el preoperatorio. Yo recuerdo cuando empezaba, la época en que tenía juventud, que en el hospital en el que yo tuve la suerte de empezar, en uno de ellos, pues las pacientes ingresaban en obstetricia, por ejemplo, para realizarles el preoperatorio y se tiraban 20 días. Eso suponía una ocupación de camas que hoy en día sería impensable, porque no tenemos ese recurso. Es un recurso escaso e insuficiente para la demanda que todos los días tenemos. Por tanto, el evitar que ocupemos camas para hacer un preoperatorio es optimizar ese recurso en la medida, optimizar ese flujo, optimizar ese recurso en la medida que evitamos un uso inadecuado y que permitimos, por el coste de oportunidad, dedicarlo a otras finalidades.
Otra parte, otra tarea que el servicio de admisión lleva dentro de las listas de espera es inequívocamente la de facilitar a los ciudadanos, a los pacientes y a sus familias el tránsito asistencial. Quiero decir con esto que darle información, evitarle accesos innecesarios. Por ejemplo, si podemos evitarle al paciente venir varias veces para hacerle pruebas preoperatorias, le estamos facilitando. Si podemos organizar el circuito quirúrgico para que el paciente no tenga que estar desde las 8 de la mañana hasta la 1 del mediodía que entra en quirófano, sino que venga a las 12, estamos facilitando la experiencia del paciente y mejorando su tránsito. Tercer punto, y quizá de los más importantes, sobre todo en el fundamento del origen, es el de garantía de la equidad. Yo recuerdo cuando estudiaba que en el hospital se hacía el parte quirúrgico el viernes y se iba a la secretaria del servicio. No sé, moderador, si me estoy extendiendo demasiado en el tiempo o... No, bueno, si eso ya te avisaré, pero está bien, termina, que pinta interesante esto que vas a comentar. Gracias. Pues recuerdo que íbamos el viernes por la mañana a la secretaría del servicio y se abría el cajón de la secretaria, no a buscar galletas, que tampoco era mal plan, porque a veces había, sino para seleccionar los pacientes que se operaban esa semana siguiente. Evidentemente lo hacían los jefes, pero los pacientes se escogían fundamentalmente por el método físico de meter la mano y sacar las hojas que estaban puestas encima en primer lugar, que eran las últimas que esa semana seguramente se habían introducido o las de la semana anterior. Eso llevaba a que siempre los que se operaban eran los más recientes y los antiguos, los pobres, cada vez iban estando más hundidos en la base. Pues bien, una tarea, como he dicho, fundamental y un papel, razón de ser, como me preguntaba el moderador, del trabajo en los servicios de admisión, es el de trabajar y garantizar la equidad en el tratamiento de la asistencia. De tal manera que, en función de las prioridades y en función de las características clínicas, el tiempo sea la variable que determine el momento de programación, salvando esas prioridades oncológicas o de otro tipo que marca la ley y marca la clínica. Pero esa equidad evita que pacientes se queden tiempo y tiempo sin ser programados o sin ser eh, ofertados de una respuesta. Y por último, y no puedo dejarlo, y es otro punto fundamental, es el del sistema de información. El conocer lo que hay, no el ver que hay un montón, que hay un paquete, sino el conocer cómo es nuestra lista de espera, cómo es esa demanda en términos cuantitativos y en términos cualitativos. ¿Qué es lo que tenemos en lista de espera? Tenemos patologías de alta complejidad, tenemos patologías de baja complejidad, tenemos cirugía ambulatoria, es cirugía con hospitalización. ¿Qué casuística es la que hay en lista de espera? ¿Es derivable? ¿No es derivable? ¿Tenemos recursos en el hospital? ¿Con qué tiempo están de espera? ¿Cuánto tiempo están de espera? Por, por cada servicio, por unidades? Esta información es crítica para que los directivos y los jefes de servicio conjuntamente puedan tomar decisiones de asignación de recursos y poder optimizar precisamente esa respuesta a los ciudadanos para garantizar esa equidad y esa garantía de los ciudadanos de ser atendidos en igualdad de condiciones. Muchas gracias, Carlos, de tu intervención, sobre todo de lo que has manifestado en último lugar. Deduzco, por lo tanto, que hay una clasificación de la lista de espera, una categorización, ¿no? Y que, por lo tanto, podríamos sospechar a alguien que sea un poco lego, pues que hay distintos tipos de listas de espera, o la lista de espera, pues habrá una lista de espera quirúrgica y una lista de espera para otros procesos, ¿no? Me gustaría preguntarle a Patricia Alonso, eh, mm, bueno, pues, ¿qué son las listas de espera y cómo se organizan de una manera un poco más concreta en un servicio de admisión?
Gracias, Jesús. Pues las listas de espera al final no son más que la consecuencia del desfase entre la oferta y la demanda que hay entre pacientes y el centro sanitario. Y eso es lo que hace que se acumulen pacientes. Nos encontramos listas de espera, hablamos habitualmente de las listas de espera quirúrgicas, pero nos encontramos listas de espera en otros ámbitos del hospital, como son las consultas, las listas de espera de consultas, las listas de espera de técnicas, que están muy vinculadas y que son una parte muy central tanto para la lista de espera quirúrgica como para las consultas. Tenemos lista de espera para que los pacientes sean atendidos en urgencias ahora mismo, probablemente en todos los hospitales de España. Entonces, al final, insisto, la lista de espera no es más que eso. Nuestra función como servicios de admisión, lo ha explicado perfectamente Carlos, no deja de ser, bueno, pues aportar esa posibilidad de medir, aportar las herramientas que permitan medir y sobre todo mejorar la eficiencia para conseguir un sistema óptimo. Y entre las características que nos permiten al final gestionar esas listas de espera, que no es por quitarle glamour al tema, pero la realidad es que no deja de ser más que un sistema de gestión de colas. Entre las características que nos permiten gestionar de forma correcta las colas está sin duda la tipología, el criterio de ordenación de los pacientes. Criterio de ordenación que por una parte, ya solo con decir que tenemos distintos tipos de lista de espera, consultas y técnicas, lista de espera quirúrgica, esa es la primera ordenación. No es lo mismo decir que tenemos 100.000 pacientes en lista de espera si no los segmentamos. Pero es que dentro de la propia segmentación de consultas y técnicas y lista de espera quirúrgica, en la lista de espera quirúrgica, que tiene mucho impacto sin duda para los pacientes, tenemos criterios de ordenación importantes que están vinculados, por una parte, a la gravedad y al impacto clínico que tiene la demora en la atención, que viene establecida por los pacientes. Y luego también en función del tipo de cirugía que se va a realizar. De esta manera nos encontramos con que tenemos una segmentación inicial que son los pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos que hay un compromiso de atención siempre inferior. En nuestra comunidad, aquí en Madrid, el compromiso de atención para un paciente oncológico es de 30 días desde el día que el profesional médico dice el paciente hay que operarlo. Tenemos que conseguir que ese compromiso de menos de 30 días sea una realidad. Por otra parte, tenemos procesos que llamamos preferentes. Y procesos preferentes pueden ser en función de las patología, pues la patología cardiovascular es patología preferente, pero también en función de otras características del paciente. Una rodilla en un paciente al que le está produciendo una limitación o las consecuencias de esa cirugía, retrasarlo va a tener un impacto importante, también es una característica. Y en estos pacientes tenemos un compromiso de intervenirlos en menos de 90 días. Y luego el resto de pacientes en los cuales tenemos el compromiso de intervenirlos en 180 días o en 360 días en función de si se le ha ofrecido un servicio alternativo. Esa es una de las características que nos va a influir sobre todo luego a la hora de gestionar las colas. Pero hay otra característica importante como es si es una cirugía con o sin necesidad de ingreso. Porque esto aparentemente puede no tener un impacto importante. ¿Qué más me da a mí? A la hora de gestionar y buscar la máxima eficiencia en unos hospitales en los que hay otra lista de espera interna, que es cuántos pacientes están pendientes de tener muchas veces una cama asignada, también a la hora de conseguir una mayor eficiencia es muy importante. Y os pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, todos los lunes interviniéramos pacientes todos con necesidades de camas de hospitalización y todos con una estancia media de 5 días. Y el martes, todos pacientes de esas mismas características. El miércoles sería imposible gestionar el hospital. Entonces, tenemos que ir intentando tener todas esas características conjugadas, y esa es una de las magias y una de las cosas más importantes que hacemos los servicios de admisión, apoyar con esa estructuración de los pacientes, apoyar a los servicios, en este caso los quirúrgicos, para que el rendimiento del hospital a la hora de gestionar esa necesidad asistencial sea la más acorde. Y hay que meter unos pacientes con necesidad de hospitalización, pacientes con menos, sin necesidad de hospitalización,
conjugarlo en función del número de quirófanos disponibles, en función de las especialidades. Hablar de un número de pacientes, pues desgraciadamente no es del todo real. Es mucho más importante saber los días que están esperando y sobre todo si ese compromiso se ha cumplido. No sé si he dado respuesta a la pregunta, Jesús, perdón, pero es que me Sí, parece un tema tan apasionante. pero voy a hacer voy a hacer una repregunta en relación a esto que has comentado, ¿no? Porque al principio decías que al hablar de listas de espera, fundamentalmente interpretamos pues, que nos estamos refiriendo a la lista de espera quirúrgica, ¿no? Y de hecho, pues me parece muy importante lo que has mencionado, ¿no? Sin embargo, anualmente se publica por parte del Ministerio el barómetro sanitario y uno de los aspectos peor valorados del sistema es la espera en las consultas de especializada, ¿no? También lo has mencionado y me parece significativo. No es que el tiempo que uno espera para ser intervenido quirúrgicamente no sea importante, ¿no? Pero esto que comento es una constante, o sea, no es en el barómetro de este año. Si revisamos los de hace 2, los de hace 3 o los de hace 4, es una de las críticas fundamentales que se hace al sistema sanitario, ¿no? ¿Cómo gestionáis esa lista de espera? Que desde mi punto de vista también es muy importante. Impacta menos en lo que es la gestión de las camas, ¿no? O la gestión de los quirófanos o de las UBIs, las REAs, ¿no? Que son aspectos absolutamente fundamentales que dependen de una excelente gestión por vuestra parte, ¿no? Pero ese también es un aspecto que preocupa mucho a los ciudadanos. Sin duda, porque no nos olvidemos que después de una primera consulta, o sea, antes de una primera consulta con atención hospitalaria, vamos, hablo con atención hospitalaria porque el mundo de la espera en la atención primaria tiene una gestión un pelín diferente, pero antes de una espera para una consulta hay incertidumbre y el ser humano no está hecho para manejar de forma correcta la incertidumbre. La incertidumbre nos hace, bueno, pues que al final se traduzcan en este tipo de cosas. Para nosotros, en ese sentido, es clave analizar nuevamente cómo es la demanda y cómo es la oferta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que los pacientes estén esperando para una primera consulta que tiene un impacto muy importante, en cuyo caso a lo mejor lo que hay que hacer es redistribuir la estructura de las agendas, redistribuir la estructura del servicio. Podemos encontrarnos, y fíjate que hay servicios, los servicios quirúrgicos se juntan las dos cosas. Son servicios que tienen lista de espera de consultas y lista de espera quirúrgica. ¿Qué forma más fácil de reducir la lista de espera quirúrgica, verdad? Que reduciendo el número de consultas. Si tú tienes menos pacientes que vienen a la consulta, vas a tener menos pacientes que van a estar esperando. Pero eso no quiere decir que estarás dando un mejor número, pero no estás dando una mejor atención. Entonces es muy importante hacer esa visión global conociendo, insisto, el patrón de llegada de los pacientes, el tiempo de atención que necesita cada uno de los pacientes y las etapas del proceso de atención, porque hay consultas que sabemos que van a generar una serie de peticiones de pruebas complementarias. Tenemos que ir acompañando pruebas complementarias con esas consultas posteriores, la capacidad del sistema. Todo eso hay que revisarlo, entender muy bien las características del sistema de gestión de colas para adecuar, en este caso, como bien decías, la estructura de las agendas, la necesidad, la oferta que prestan los servicios para dar esa respuesta. Porque, insisto, de verdad, y fenomenal que lo hayas mencionado, la incertidumbre que te produce no saber si algo es una banalidad o es un tema de importancia capital, o sea, no nos olvidemos. Gracias, Jesús. Bueno, muchas gracias. Una vez que ya hemos contextualizado, bueno, pues los tipos de listas de espera, ¿no? Y cuáles son las funciones de los servicios de admisión, tengo una pregunta para Rafael López, ¿no? Obviamente, esta es una masterclass que lo que pretende es dar un enfoque profesional, ¿no? No político, pero no podemos sustraernos a que las listas de espera es una preocupación importante para las decisiones políticas, ¿no? Tanto cuando uno está en el gobierno como cuando uno está en la oposición y viceversa. Los enfoques son distintos en función de en qué situación uno se encuentra, ¿no? Pero desde un punto de vista profesional, Rafael,
¿verdaderamente es un problema tener listas de espera? No sé si se me oye bien. ¿Se me Sí, oye bien? sí, ahora sí, ahora Muchas sí. gracias, Jesús, y gracias a CEDISA y a la Fundación por invitarme a participar en esta masterclass y saludar a Carlos y a Patricia, que son compañeros ahora frecuentes en tareas sobre admisión. Y también saludar a los 22 asistentes que en este momento están conectados, pues gracias por estar ahí y saludos, ¿no? Saludos cordiales y un placer poder estar hablando sobre este tema tan importante, ¿no? Y sobre este problema, porque realmente las listas de espera son un problema cuando las listas de espera no se controlan, ¿no? A mí me gustaría hacer inicialmente una reflexión sobre el origen de las listas de espera, porque hasta los años 80 aproximadamente, incluso hasta mediada la década de los 80, no existían las listas de espera. Y no existían las listas de espera por un motivo fundamental, y es que no había registro, no se registraban. Y como no se registraban, pues los que manejaban el cotarro, los que manejaban los servicios, pues operaban a quien le daba la gana, cuando le daba la gana y como le daba la gana. Esa contestación yo la he recibido cuando montamos algún servicio de admisión inicial. ¿Por qué aparecen las listas de espera? Yo creo que por tres aspectos. El primero, por la universalización de la asistencia con la Ley General de Sanidad. Y en segundo lugar, con la aparición de gestores sanitarios que querían registrar qué es lo que estaba haciendo el hospital, dónde estaban los problemas, qué gente estaba pendiente de ser operado, de ser visto en consultas externas, de estar pendiente de una prueba diagnóstica, y también con los servicios de admisión que nacen a la par, digamos, a través de un decreto que es del 87, nacen los servicios de admisión con los gerentes, y ahí ya se empieza a registrar la actividad, se empieza a hablar de rendimientos y empieza a ver la teoría de colas de la que hablaba antes Patricia. Es decir, tenemos más ingresos de lo que sacamos, metemos más, esto es son vasos comunicantes, metemos más agua de la que sale y al final se inunda el pantano, ¿no? Al final tenemos muchas más personas esperando que las personas que derivamos o que sacamos o que le resolvemos. Dicho esto, que me parece muy importante, a lo largo de estas últimas eh, 3 décadas se ha hablado mucho de las listas de espera, de cómo solucionar las listas de espera, de cuál es el impacto, como tú decías antes, político de las listas de espera, cuál es el impacto realmente social y personal de las listas de espera. Pero bueno, yo creo que las listas de espera en un servicio, en un sistema que funcione, son necesarias y por lo tanto son inevitables, porque el paciente que espera, el paciente espera dos cosas fundamentalmente. Una, la asistencia rápida y en algunos casos más que asistencia rápida, la inmediatez, como decía antes Patricia, de solucionar esa sensación de agobio que tiene, de desconocimiento, porque el paciente no sabe qué es lo que le está pasando, sabe que le duele, sabe que tiene una serie de síntomas, pero no sabe si eso es grave, si no es grave, si hay que actuar inmediatamente, pero quiere rápido. Y por otro lado, lo que quiere también es calidad, es excelencia. Para que estas cosas se produzcan, pues hay demoras. De hecho, oye, si vas al mercado, el mejor mecánico tiene lista de espera y el mejor fontanero también. Luego, esto es inevitable en una empresa, ¿no? Las demoras, incluso si vas a un restaurante, pues te hacen esperar si no has sacado, si no has pedido anteriormente una reserva. Por lo tanto, las listas de espera inevitables, yo diría, fíjate tú, que necesarias, son necesarias, pero el problema se traduce cuando las listas de espera son, digamos, incontrolables, cuando no puedes controlar las listas de espera. Cuando a un paciente que tiene una incertidumbre de no saber si tiene un cáncer de colon o no tiene un cáncer de colon, y desde atención primaria se le tarda en ver 10 días, cuando esa sangre oculta en heces tarda otra semana, cuando la cita de cirugía
Si no se ha puesto urgente o preferente, es 3 meses. Cuando el cirujano le ve y le pide una colonoscopia, esa colonoscopia se retrasa otros 2 meses. Cuando se hace una anatomía patológica y la anatomía patológica se retrasa otros 15 días. Y cuando a esos 15 días ya se decide operar, y entonces actuamos en prioridad 1, que decía Patricia, y lo operamos antes de 30 días. Pero fijaros, han pasado más de 6, 7, 8 meses. Ahí sí es el problema. Y es donde yo creo que los servicios de admisión, con buenos criterios, con pactos con los clínicos, con la organización del sistema desde la gerencia o desde las direcciones médicas, es capaz de acortar esos plazos que yo he dicho de forma gráfica en un proceso determinado, y damos una respuesta al paciente razonable en tiempo, le vamos diciendo las cosas que tiene, no hay vacíos, no hay espacios de tiempo muertos donde la angustia, la ansiedad del paciente y de sus familiares pues es caótica, y ahí es donde se traduce en el problema. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro rendimiento, mejorar nuestra organización, coordinarnos mucho con atención primaria. Yo creo que es fundamental que atención primaria tenga información, que conozca qué es lo que se está haciendo con el paciente, para informar al paciente de lo que se le está haciendo, y que desde los servicios centrales, anatomía patológica, radiología, etcétera, etcétera, pues se dé una respuesta rápida al problema. O sea, un cirujano no le puede decir a un paciente, no sé qué es lo que tiene usted, porque he pedido una colonoscopia o he pedido una anatomía patológica y yo entro en el ordenador y todavía no está informado. Eso no puede ser. Como no puede ser que un paciente que pide una cita en atención primaria se le tarden 10 días o más para contestar. Por lo tanto, las listas de espera yo creo que son necesarias, yo creo que no es un problema, y se convierten en problema cuando se nos va de las manos, cuando los tiempos ya no son los lógicos. Y esto pasa, perdona Jesús y perdonad Patricia y Carlos, pasa por dos problemas que tienen las listas de espera. Uno, que hemos sido incapaces de homogeneizar los criterios de las listas de espera. Hay un decreto, creo que es del 2003, que establece, bueno, a través del Consejo Interterritorial de Salud, del Sistema Nacional de Salud, que todas las comunidades autónomas tienen que tener los mismos criterios sobre las listas de espera, pero la verdad es que cada comunidad autónoma tiene un criterio. Unos tienen prioridad 1, 2, 3, no sé qué. Y lo segundo, y desde mi punto de vista muy, muy importante, es que tenemos que llevar a rajatabla un decreto, que es un decreto muy importante y que tiene ya algunos años, que habría que revisar, que es el decreto de garantías de demora. Yo creo que el decreto de garantías de demora es fundamental. Por cierto, no solo hay lista de espera o demoras, o como lo queramos llamar, en la sanidad pública, sino que también hay demoras en la sanidad privada. La sanidad privada también tiene demoras, ¿no? Y a veces es doloroso que gente que lo hace muy bien, que tiene mucha calidad, pues a veces son los que más demoras tienen, porque tienen más demanda, lógicamente. Bueno, esto como entrada al problema. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, en el diagnóstico que habéis hecho y en la contextualización de la actualidad, ¿no? Ya habéis ido aportando algunas respuestas a la pregunta que os voy a hacer a continuación, y que va a ser común para los tres, porque en la confianza de que vuestras intervenciones nos hagan tener una visión 360 grados sobre las posibles soluciones, ¿no? Desde vuestro punto de vista, y empezamos por Carlos, ¿cuáles son las soluciones que podemos aportar, ¿no? Al tema de las listas de espera, dando por hecho que son necesarias, y dando por hecho también que lo que habría que determinar es cuál es el tiempo de espera necesario para que existan estas listas. Si quieres, Carlos, empezamos por ti. Muchas gracias, encantado. Y voy a dar continuidad a lo que han dicho mis colegas previamente, porque apuntaba Patricia que la lista de espera es el resultado de una demanda mayor que una oferta. Pues cuando tenemos esa ecuación donde hay dos elementos, mayor demanda y una oferta insuficiente, no hay que irse muy lejos para ver que la solución está ahí.
o se aumenta la oferta o se disminuye la demanda. Disminuir la demanda no parece factible, al menos a corto plazo. La educación sanitaria es verdad que tiene un impacto en la demanda, pero no en un día, ni en un año, ni en 2 años, sino que tiene un recorrido de resultados más largo. Lo mismo las medidas preventivas, etc. Por tanto, el disminuir la demanda es muy poco factible, sobre todo si además no se utilizan herramientas como ticket moderador, etcétera, que no son de uso en nuestro sistema sanitario. Pues bien, nos queda trabajar sobre la otra parte de la ecuación, trabajar sobre la oferta. El trabajar sobre la oferta solo tiene 2 perspectivas: aumentar los recursos o aumentar la productividad de los recursos que tenemos. Y el aumentar los recursos, a su vez, tiene 2 opciones: aumentar los recursos propios, más quirófanos, más consultas, otro equipo de resonancia, más camas, o bien esos recursos propios no son factibles porque no tengo más metros cuadrados, porque no tengo capacidad en este momento financiera para adquirir una tecnología. Me queda la opción de aumentar mi oferta, aumentar mis recursos, concertándolo o externalizándolo con complemento productivo. Es decir, derivar exploraciones a una clínica concertada o a otro hospital de la red de apoyo, el derivar cirugía, el derivar consultas, es decir, el aumentar la oferta con medios, con recursos externos de la misma red o bien de la red del sector privado. Y más allá del aumento de recursos estaría el aumento de la productividad. Con los mismos recursos que tengo, producir más. En nuestro país no es extraño en el entorno público encontrarnos con alta tecnología que no está operativa a las 24 horas del día, los 365 días de la semana, como sí nos podemos encontrar en otros países que tienen una mayor optimización de sus recursos. Por tanto, el poner todos nuestros recursos en funcionamiento, y no solo eso, sino que el tiempo que estén funcionantes sean lo más productivos posibles, eso aumenta nuestra oferta. Lo mismo que en un quirófano aumentar sería el equivalente a aumentar el rendimiento quirúrgico, el utilizar el quirófano, no tener tiempos muertos entre intervención e intervención con la limpieza, con el que llegue el paciente que no ha llegado todavía, no le han traído los celadores. Esos tiempos muertos son ineficiencia pura y si optimizamos esos tiempos muertos, cabría la posibilidad de introducir a lo mejor en programación otro paciente. Pues bien, ahí estamos. Disminuir la demanda que no parece factible a corto plazo, aunque nunca hay que dejarlo en saco roto, evidentemente, y aumentar la oferta con recursos propios, como hemos dicho, con recursos externos o bien aumentando la productividad. Y quisiera no dejar en el aire que cuando hablamos de lista de espera, pensemos lo que cada día tenemos en las urgencias. Las urgencias de cada día pendientes de ingreso son una lista de espera. Como ha dicho Patricia, es una demanda superior a la oferta. Tengo más pacientes pendientes de ingreso que camas disponibles. Pues cómo gestionamos esa demanda y esa oferta es fundamental, optimizando los recursos, que sería con la estancia media, o modulándolos con la ocupación o con los ingresos programados. Y desde luego, para poder gestionar estas acciones, tanto de optimización de la oferta, de aumento de la oferta, como de modulación de la demanda, es absolutamente imprescindible tener información, conocer muy en detalle, absolutamente en detalle, cómo es nuestra demanda. Ya no solo conocer cómo es nuestro excedente de demanda, es decir, conocer nuestra lista de espera, sino que es fundamental conocer cómo nos está entrando la demanda, quiénes son nuestros prescriptores, qué es lo que nos están derivando, está cambiando la casuística, de qué centros de salud, de qué hospitales, de qué
proveedores, pero también es fundamental conocer con sistema de información cómo está nuestra oferta, cómo estamos siendo de productivos en el hospital con nuestros recursos o en el centro sanitario, cómo están nuestros recursos optimizados y cómo están disponibles o no están disponibles. Por tanto, gestión, sistema de información y, desde luego, implicación en este trabajo conjunto desde el servicio de admisión con herramientas de información y de acción, que es el papel del servicio puesto a disposición de los servicios asistenciales y de los equipos directivos del hospital para conjuntamente coordinar estas acciones. Muchas gracias, Carlos. Patricia, seguro que hay aspectos en los que deseas profundizar o bajar un poco más a lo concreto, ¿no? Agradezco a Carlos su visión más macro, pero sin duda hay soluciones, ¿no? Más pegadas al terreno que espero que tanto Rafael como tú podáis desarrollar. Pues mira, en realidad las soluciones son las que ha planteado Carlos, pero sí, a mí sí que me gustaría, por ejemplo, cuando hablamos de mejorar la eficiencia de los servicios, de los centros sanitarios, eso exige un análisis muy en detalle de todos los procesos. Y para el análisis de los procesos y para la mejora de la eficiencia de los procesos, no nos olvidemos que ya hay metodología que se utiliza y que desde hace muchos años se viene utilizando en otros ámbitos y que en sanidad se ha utilizado con casos de éxito, y es la metodología Lean. No nos olvidemos de la posibilidad de utilizar métodos de otros ámbitos que nos ayuden a mejorar la eficiencia, porque puntos de mejora de eficiencia siempre hay. Ahora bien, es cierto que lo primero que hay que tener para mejorar la eficiencia son unos sistemas de información, de actividad muy detallados. Y eso es una de nuestras responsabilidades. Por otra parte, a mí me parece que tenemos que tener muy en cuenta aspectos relacionados como son la variabilidad de la práctica clínica. Ese es otro aspecto a mejorar. Aspecto a mejorar la variabilidad de la práctica clínica, exactamente igual que podríamos, de una manera directa o indirecta, mejorar la variabilidad conforme a la que llegan los pacientes. ¿Cómo mejoramos esa variabilidad, ese flujo? Porque todo lo que implica aumentos y disminución de la llegada de los pacientes o bien de la salida de los pacientes por la vía de la atención, inevitablemente supone una eficiencia y supone bolsas de espera. Es que es muy importante aportar información a los pacientes, información, entre otras cosas, de los tiempos de espera, porque eso es lo que le va a permitir a los pacientes tomar decisiones. Tomar decisiones en la espera de las urgencias se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Estos momentos en los que parece que ha llegado un autobús, que los pacientes, cuando saben el tiempo que les queda de espera, muchas veces hacen que esa llegada sea mucho más lineal. Y que lleguen los pacientes de forma lineal, perdonadme, esa disminución de la variabilidad nos ayuda a mejorar la eficiencia de los sistemas. Luego, inevitablemente, tenemos que explorar nuevos modelos de atención. Nuevos modelos de atención y la puesta en marcha de los mismos. O sea, seguimos funcionando para muchos, o sea, para muchos aspectos. Por ejemplo, la cirugía mayor ambulatoria, que sin duda, como la ambulatorización de muchos otros procesos dentro del hospital, como la teleconsulta, la forma de contactar con los pacientes para que esos tiempos no solo sean menores, sino que esa incertidumbre, etcétera, etcétera, se alivie para el paciente, tenemos la obligación de explorarla y la obligación de ponerla en marcha. Y para eso tenemos que tener un sistema que sea más ágil. No solo son descubrir y describir nuevos modelos de atención, sino que hay que adaptar el sistema a los mismos. Y por último, efectivamente, en cuanto al aumento de los recursos, vuelvo otra vez sobre lo que planteaba Carlos. Es que no siempre es posible hacerlo con recursos propios, pero no nos olvidemos que esto, al final, el compromiso es prestar la atención al paciente de la mejor manera.
al paciente, al final, no voy a decir que le da igual dónde y cuándo, pero es probablemente lo que menos le importa en el proceso asistencial. Lo que quiere es una respuesta. Y yo creo que es importante que intentemos explorar efectivamente todas las vías de incremento de los recursos, de incremento de la oferta. Eso va a mejorar la eficiencia del sistema y sobre todo va a mejorar esos tiempos de espera. Gracias, Rafael. Micrófono, Rafael. El micrófono. ¿Ahora se oye ahora? Sí, ahora, perfecto. Disculpad. Yo creo que llevamos muchos años hablando de las soluciones a las listas de espera y no hemos encontrado una solución ideal ni tenemos la varita mágica para solucionar. Pero se pueden hacer muchas cosas. Mira, ¿cuál es la foto a diciembre del 2022 del Ministerio de Sanidad? Porque no hay otros datos. De entrada, el tema de las listas de espera y como un oscurantismo. Es todo un mundo oscuro, donde hay dificultades en las comunidades autónomas en dar los datos. Como decía antes, la homogeneización no se produce, cada uno mide las cosas de una manera distinta. Y luego hay listas de espera que se han olvidado, que están ahí y que no afloran, no lo decimos. En las páginas de transparencia de las comunidades autónomas es difícil que aparezcan demoras de atención primaria, de anatomía patológica, de radiodiagnóstico, y nos centramos más en dos grandes bloques, que es la cirugía, la lista de espera quirúrgica, y de consultas externas. Y con eso ya tenemos cumplido el tema, ¿no? Pues fijaros, en diciembre del 2022 había 800.000 pacientes en lista de espera quirúrgica, con una demora media de 120 días, es decir, 4 meses, y de los cuales el 20% eran de más de 6 meses. Es decir, que había alrededor de 160.000 pacientes que esperaban más de 6 meses. En consultas externas había casi 3 millones de pacientes en lista de espera, sin contar atención primaria, lo que suponía una ratio de 85 pacientes cada 1.000 habitantes. Bueno, estos datos, esa es la fotografía de lo que hay. Yo no he visto más datos a nivel del Ministerio. El último dato es ese, del 31 de diciembre del 22. ¿Cuáles son las soluciones? Yo me cuesta mucho porque con Carlos suelo tener una coincidencia casi al 100%, pero hoy tengo una discrepancia y es sobre la oferta, la demanda. Digamos, lo que entra en listas de espera. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Y se pueden hacer cosas con atención primaria, que atención primaria sea más resolutiva, que atención primaria adquiera mayor compromiso a la hora de derivar a los pacientes al hospital, que atención primaria tenga un papel primordial en la gestión de los procesos de los pacientes, y con eso vamos a conseguir que atención primaria tenga una responsabilidad directa sobre la vida sanitaria del paciente y resuelva muchos problemas del paciente que llegan al hospital que pueden estar resueltos en atención primaria. Léase cirugía mayor ambulatoria, uso de pruebas diagnósticas, etcétera, etcétera. No voy a describir aquí cosas, pero yo creo que atención primaria tiene un papel fundamental. O sea, las listas de espera no es un problema del servicio de admisión ni del gerente del hospital. Las listas de espera es un problema del sistema, desde atención primaria hasta el gerente, el consejero o el subsubordinado. Segunda intervención, que hemos hablado mucho durante la pandemia, la medicina preventiva, es decir, la promoción de la salud, los autocuidados, hablar en sentido de promocionar y evitar la enfermedad. Yo creo que tenemos un concepto de medicina o de salud curativa y no tenemos un concepto de salud preventiva. Es decir, necesitamos promocionar la salud y prevenir la enfermedad. Y con eso seguramente que disminuiríamos la demanda
en las listas de espera. Porque repito que las listas de espera no son del hospital, las listas de espera son del sistema, de todo el mundo. Por tanto, yo creo que esos dos factores, atención primaria y mirar desde un punto de vista más amplio lo que es en sí la salud, podríamos, haciendo al paciente, es que las listas de espera también son del paciente, haciendo al paciente partícipe de su salud, responsable de su salud, podremos conseguir disminuir la demanda. Hombre, esto no lo vamos a hacer de hoy para mañana, pero, pero sí que se puede conseguir si cambiamos el chip. Ya hemos cambiado el chip, ya no estamos hablando tanto de medicina preventiva, de salud pública, etcétera, etcétera, porque ya la pandemia ya se nos ha olvidado, pero fijaros durante la pandemia todo lo que hablábamos de salud pública, de empoderar la atención primaria, de subir el 24% el presupuesto en atención primaria, eso ya se olvida. Pues no se puede olvidar, porque esa es la madre del problema. Y luego, desde un punto de vista de aumentar la oferta o de mejorar la oferta, coincido plenamente tanto con Carlos como con Patricia, que siempre coincido con ellos, que es que tenemos que ser más eficaces, más eficientes, no puede haber bolsas de ineficiencia, tenemos tecnología parada muchas horas, habrá que hacer un análisis de rendimientos de quirófanos, de rendimiento de radiología, de anatomía patológica, de consultas externas, cuándo empieza la gente a trabajar, cuándo termina, los tiempos muertos, qué pasa en un quirófano, qué pasa en una consulta, cuántas primeras consultas se ven, cuántas sucesivas, etcétera, etcétera, que todos hemos hecho. Y yo creo que esta es mi solución, que la solución solo pasa, y no por hacer peonadas, yo creo que las peonadas es algo perverso, súper perverso, sino que pasa, yo diría que por una sola cuestión, y es potenciar la gestión. Yo creo que si el profesional sanitario se compromete a gestionar su servicio, sus listas de espera, sus rendimientos, va a mejorar muchísimo la oferta. Porque si no, explicarme a mí cómo es posible que en un quirófano de mañana se operen 2 prótesis y un juanete en 7 horas, por poner algo, 7 horas, y en cambio por la tarde, en 3 horas, se operan 3 prótesis. Yo no lo puedo entender. No lo puedo entender, salvo que por la mañana estemos haciendo una gestión funcionarial y por la tarde estemos haciendo una gestión clínica, que yo creo que es hacia donde tenemos que ir, a incentivar a los profesionales, a hacer una gestión mucho más clínica, a facilitar y a ser transparentes con la población y luego, por supuesto, hacer un análisis serio de qué es lo que tenemos y qué soluciones podemos dar. También comparto con Carlos el tema de concertar. Bueno, pues sí, ahí está la sanidad privada, con la cual se pueden concertar procesos, que de hecho se conciertan, ya que estamos ahora concertando procesos con la sanidad privada, pues para eliminar listas de espera. Y yo creo que ahí el servicio de admisión tiene mucho que decir precisamente en esa gestión clínica, porque el servicio de admisión tiene los datos de rendimiento, y además cuando hay unidades de gestión clínica, los clínicos se dirigen al servicio de admisión para conocer qué es lo que están haciendo, cuáles son sus resultados, cuáles son sus índices de ocupación, cuántas intervenciones suspenden, cuántas se prolongan, cuántas se anulan, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que puede ser un bagaje, no para eliminar las listas de espera, que mantengo que son, yo diría, fíjate, voy a ser esta tarde hasta sí, que son necesarias, pero sí para que las listas de espera no sean un problema de angustia, de insatisfacción y de dolor para el paciente. Muchas gracias, Rafa. Hemos visto cómo hay una serie de conceptos generales que nos van a permitir gestionar mejor las listas de espera, ¿no? Compromiso y responsabilidad por parte de los profesionales y por parte de los directivos. Y 2 conceptos que habéis mencionado, que es organización y gestión, absolutamente imprescindible, y en algunos casos innovación en los procesos, ¿no? Nos quedan 10 minutos, voy a haceros una pregunta también común para los 3, al objeto de que al final tengáis 1 minuto cada uno para hacer pues, una aportación final que pueda resumir todo lo que hemos abordado a lo largo de esta hora, ¿no? Acaba de mencionar Rafael la importancia también de los servicios de admisión.
hemos hablado de las responsabilidades en gestión y la organización. Yo me gustaría preguntaros, para todas estas funciones, ¿no?, que tiene que hacer el servicio de admisión, ¿cuenta con recursos suficientes? Ya hemos visto que a veces hacen falta más recursos en los quirófanos, en las consultas, que a veces puede ser necesario incluso concertar, ¿no?, con la privada, pero los propios servicios de admisión cuentan con personal suficientemente formado, cuentan con los recursos necesarios, tanto tecnológicos como con personas. ¿Hay alguna solución si detectáis que hay algún problema en este sentido? Brevemente, empezamos por Carlos. Muchas gracias. En líneas generales, sí. De hecho, la historia de los servicios de admisión nos lleva a ese resultado de éxito en cuanto a la gestión de la lista de espera, con tiempos de reducción y con número de pacientes menores en lista. Por tanto, en líneas generales, sí. No se puede negar que estamos en la era de la inteligencia artificial, en la era del dato, que no tenemos las potencias tecnológicas en términos informáticos que había cuando empezamos en esto allá por los años 80 y 90. Y por tanto, hoy en día, más allá de los recursos que sí tenemos y que nos permiten hacer la gestión diaria como venimos haciendo, es fundamental a incorporar las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, de machine learning, de discriminación de clúster, de conocer muy bien esa demanda y también de optimizar esa oferta y también conocer esa producción e integrar ese conocimiento, esas tecnologías, como ya están empezando a hacer las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, es un vivo ejemplo de ello, y otras comunidades autónomas están en esa línea, desde luego, para poder aportar valor en esa gestión. Muchas gracias, Patricia. En relación a los recursos humanos o a las personas que Carlos ha obviado mencionarlo. Pues mira, yo ya sabes que no hay nadie que, vamos, jamás he conocido a alguien que diga que le sobra personal, ¿eh? Parto de esa premisa. Pero si yo te tuviera que decir qué es lo que necesitan los servicios de admisión en cuanto a temas puramente profesionales, te diría que lo que necesitamos no es tanto más gente, sino que esta gente que tenemos ahora mismo, los profesionales, se dediquen a cosas diferentes. Yo creo que estamos ahora mismo en un mundo en el que, lo decía Carlos, la tecnología nos puede ayudar, entre otras cosas, a dejar de hacer tareas administrativas. O sea, no tiene ningún sentido que en el mundo de la tecnología, donde yo puedo hacer un proceso casi end-to-end, si me apuras, hasta pedir una hipoteca, sin necesidad de pasar por determinados procesos que hasta hace muy poco eran impensables, sigamos teniendo a profesionales haciendo tareas que son muy rutinarias y no aportan mucho valor. Entonces, necesitamos herramientas que nos ayuden a dejar de hacer tareas puramente administrativas. Pero también es cierto que necesitamos formación en esas herramientas y, por último, profesionales. Y ahí yo creo que las competencias vuelven a ser, como siempre, en profesionalización un aspecto muy importante, profesionales que se dediquen a resolver problemas administrativos, problemas de acceso, problemas de individualización de determinadas citas mismamente para un paciente. O sea, no tiene ningún sentido que a un paciente que tiene una limitación en la movilidad o que es una persona dependiente y que necesita de un tercero, le pongamos consultas sin mirar nada más a las 8:30 de la mañana. O al paciente, hablo de mi hospital porque es un hospital que recibe pacientes de otras comunidades autónomas. Tú no le puedes hacer a un paciente de otra comunidad autónoma venir a las 8:30 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque eso le está obligando a quedarse a dormir en nuestra comunidad. Entonces, herramientas que nos ayuden a hacer tareas administrativas, profesionales que nos ayuden con competencias diversas y una formación diferente a resolver los problemas que denominamos administrativos de todos nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, Rafa, o Rafael, perdona por el diminutivo, ¿no?
pues han comentado dos aspectos fundamentales, ¿no? Sin embargo, yo querría insistir, ¿no? He leído en algunas publicaciones, que hay un problema o va a haber un problema con el recambio generacional en los servicios de admisión, que no es exclusivo de los servicios de admisión. En otras profesiones sanitarias y dentro de los hospitales va a haber servicios que van a tener un problema importante. También Patricia ha hablado de la necesidad de que haya una formación en algunos aspectos, ¿no? ¿Existe alguna oferta formativa significativa en este sentido? O sea, serían dos aspectos que sí que me gustaría que profundizases. Gracias, Jesús. Antes, muy breve, porque nos come el tiempo y no me quiero extender. Antes de nada, a matizar que los servicios de admisión operan mucho, quitan mucha lista de espera mediante las depuraciones. Son unos agentes superactivos en el tema de solucionar las listas de espera. Dicho esto, yo creo que en este momento hay dos áreas del mundo sanitario que tienen un problema muy importante con el banquillo, con el cambio, con la regeneración, con la sustitución, que son las áreas directivas y precisamente los servicios de admisión. ¿Y por qué tienen este problema? Precisamente porque la solución pasa por la formación. Y en admisión acabamos de poner en marcha, de lanzar un máster desde SEDISA que se llama GEDISA, Gestión y Dirección de los Servicios de Admisión, que está en todos los sitios, en nuestra página web y en más sitios de información. Y ahí precisamente lo que queremos es formar a la gente en gestión y dirección de servicios de admisión y que pueda ser el recambio generacional de los que ya tenemos a algunos años. Y que esa gente pues lidere a los servicios de admisión y sea capaz de hacer una cosa que es muy importante, y es adaptarnos a lo que venga, adaptarnos al futuro, reinventar los servicios de admisión. Y sí que no sé si hay faltan o sobra gente. Lo que sí es necesario es cambiar un poco las profesiones que tenemos en los servicios de admisión. Informáticos, matemáticos, físicos, sociólogos, no lo sé. Pero habrá que adaptarse al mundo que se nos viene. Y para eso está GEDISA, que es el máster de SEDISA y de la Fundación y de la Universidad Europea, que se pondrá en marcha este año. Muchísimas gracias. Nos queda minuto y medio, o sea que una idea fuerza, una idea resumen para terminar esta masterclass, que creo que desde mi punto de vista ha dado respuesta a los objetivos con los que lo planteábamos, puesto que nos ha permitido tener un conocimiento y hacer un repaso tanto de la situación actual como de las posibles soluciones. Si quieres, Carlos, empezamos de nuevo por ti para que termines tu intervención muy brevemente. La voz, Carlos. El papel del servicio de admisión en la gestión de la lista de espera es fundamental para garantizar la equidad, para garantizar la respuesta de la sociedad en un entorno público, pero tampoco olvidemos el papel de los servicios de admisión en un entorno privado, donde el servicio de admisión también gestiona esa demanda con una perspectiva diferente, porque incluso en un entorno privado la lista de espera puede ser canalizada o puede ser vista como un elemento de excedencia. Pero no olvidemos que la equidad al paciente, el resultado en la efectividad de los recursos, en la eficiencia de esos recursos con el rendimiento y en la optimización de los mismos, facilitando la experiencia del paciente y facilitando lo que es el servicio a la sociedad, es un papel que el servicio de admisión debe realizar conjuntamente con los servicios, con la dirección, y para esto el disponer de tecnología, pero también de formación propia de los profesionales, acorde a los tiempos actuales, es imprescindible para prestar este servicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Patricia. Pues nada, los servicios de admisión, como buenos responsables de operaciones, somos una ayuda, diría que imprescindible para la gestión con recursos limitados, que lo va a haber siempre, del servicio que requieren pacientes con necesidades clínicas diferentes y organizaciones con actividades diferentes. Muchas gracias. Rafael, ¿terminas? Bueno, pues muy brevemente, Jesús. Yo creo que el resumen es que los servicios de admisión son necesarios, imprescindibles, y es la base fundamental para dar respuesta en tiempo
y forma a los usuarios del Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por vuestras aportaciones, por vuestras reflexiones, por vuestra experiencia que nos han enriquecido y nos han hecho conocer más en profundidad el problema de las listas de espera y la gestión de los servicios de admisión. Gracias a todos ustedes por haberse conectado y haberse mantenido a lo largo de esta hora. Les esperamos en nuevas masterclass que desde la Fundación SEDISA seguiremos organizando. Y bueno, esto quedará colgado en la página web de la Fundación SEDISA, por lo tanto, pues podrá ser visitado también por todos ustedes o por aquellas personas que deseen tener un conocimiento de lo que aquí a lo largo de esta tarde hemos debatido. Muchas gracias y hasta pronto. Buenas tardes.